con al doctor Zeus por colaborar con este esfuerzo y ayudarnos a que sus estudiantes escuchen esta nueva perspectiva, y a todos los que nos acompañan, profesores y alumnos. Bueno, finalmente pues quisiera agradecer a nuestros dos ponentes que ahora presento, que son Fernando Briceño, quien es economista del Centro de Investigación y Docencia Económica, o como le conocemos en los bajos mundos, el Coajimalpa Institute for the Destruction of Economics. Él ha sido funcionario público en diversos cargos relacionados con la competencia económica. Estuvo en la COFESE, en la CRE, en la Comisión Reguladora de Energía, y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ha sido coach de debate y es el coautor de un librazo que, si pueden encontrar por ahí, se van a divertir mucho. Lúgubre, muy negro, pero un gran libro, que es Fábulas Políticas para no dormir. Ahorita les recuerdo la editorial Febris para que lo conozcan. Y está obviamente Fernando Cota Acuña, gran amigo de Caminos de la Libertad, que es consultor político y económico, que se ha especializado en regulación de mercados, ha sido gerente de políticas públicas en Uber, coordinador general de la Oficina Económica del GPPAN en el Senado de la República, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano, ha estado en la Comisión Federal de Competencia Económica, en la Secretaría de Hacienda, es economista por el ITAM, MBA por el IPADE y maestro en competencia económica por la Barcelona School of Economics, y no solo eso, tiene el título informal de maestro de la competencia, que ganó en una competencia con otros economistas amigos de la causa. Sin más, pues entonces les cedo la palabra y les agradezco nuevamente, Fer Briceño, Fer Cota, por acompañarnos. Tienen ustedes la palabra. Muy bien, perfecto. Digo rápidamente, es domingo, todos estamos probablemente en nuestras casas, entonces nos gustaría que sea un poquito más informal la interacción entre nosotros, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, nosotros encantados de cambiar un poquito el curso de la plática. La estructura va a ser más o menos así. Yo empiezo a dar un panorama general de la política de competencia en el mundo y en México, una perspectiva histórica y también práctica. Mi amigo Fernando Cota nos va a llevar a los caminos de la crítica a la política de competencia tanto en la práctica como en la teoría, cosa que va a ser bastante interesante. Entonces, ya entrando a materia, la pregunta en este momento es, ¿qué es la política de competencia? ¿No? O sea, normalmente vemos en las noticias que la Comisión Federal de Competencia dijo esto o hizo esto, que una fusión entre empresas se detuvo, se echó para atrás porque la Comisión Federal de Competencia dijo, o que ahorita la Comisión Federal de Competencia está peleándose con el gobierno mexicano por tal motivo de la electricidad. Entonces, llega mucho a las noticias lo que es la política de competencia, pero ¿de qué se trata? Bueno, es una serie de políticas públicas, es decir, acciones por parte del Estado dirigidas a asegurarse de que la competencia no sea restringida o limitada de alguna manera que sea dañina para la economía y para la sociedad. Esto es muy abstracto y muy digamos, en buena onda, de buenos propósitos de qué es lo que se quiere lograr con esto. Institucionalmente en México, esto viene desde el nivel constitucional y la mayor parte de las sociedades, o más bien estados modernos, cuentan con este tipo de instituciones que buscan la protección de la política de competencia. Esto viene de mucho tiempo atrás, de finales del siglo XIX, cuando en Estados Unidos la consolidación de las industrias, principalmente del petróleo y del acero, así como de los ferrocarriles, provocó que la competencia entre ellas terminaran llevando a la construcción de monopolios que tomaban acciones en contra de otros competidores y que, viéndolo desde un punto de vista político, se hizo grilla y se logró que se pasaran leyes para limitar esos monopolios. Se rompió el monopolio del petróleo y más adelante se tomaron este tipo de decisiones, pero aparte de
digamos, de la política de ese tiempo en Estados Unidos. Muchas de estas ideas se retomaron y digamos, la política de competencia en Estados Unidos siempre ha sido el ejemplo para el resto del mundo. Es como siempre que uno voltea a ver política de competencia, está el referente de Estados Unidos, que está consolidado ya sea en su institución tipo la Comisión Federal de Competencia, que es el FTC, el Federal Trade Commission, o lo que se hace a través del Departamento de Justicia, que ya es como si fuera la Fiscalía General aquí en México. Asimismo, el otro gran referente es la Unión Europea, que justamente cuando se construyó pues, todo el entramado institucional de la Unión Europea era uno de las bases fundamentales era la libertad de comercio entre los distintos países que eran parte de la Unión Europea y para lograr esto se tenía que limitar la actuación de los grandes actores a nivel nacional y la política de competencia entró para facilitar esto, para que hubiera un mercado común europeo funcional. Igual ahorita vamos a mayor profundidad con eso cuando entremos en el tema, pero nada más es para dar el panorama general de qué es lo que se hace en política de competencia. Hay tres grandes ramas de acción, o sea, como normalmente están, o sea, como es muy difuso si se ve a través de las noticias, pero en la modernidad, o más bien en el tiempo contemporáneo, la política de competencia hace tres cosas. Uno, persigue lo que se llaman acuerdos horizontales o lo que se llaman cárteles, es decir, cuando un grupo de empresarios o un grupo de individuos se pone de acuerdo para o fijar un precio o limitar cantidades en la industria. No sé, si algo que no se ha regulado, el precio del azúcar o el precio del café. Si un conjunto de comerciantes se sientan y dicen, vamos a poner esto para ganar todos más dinero, ahí ya es lo que se llama un acuerdo horizontal. Esto, si nos regresamos a la teoría, normalmente cuando llevamos micro 1, siempre se hace la comparación entre el precio en perfecta competencia y el precio monopólico. El monopolio, cuando tiene poder de mercado, es capaz de llevar el precio más alto para maximizar sus ganancias a costa del bienestar colectivo, porque hay una pérdida social cuando se fija un precio monopólico. Siempre la política de competencia está orientada a esta comparación entre lo que sería el mercado el mercado en condiciones perfectas y el mercado bajo un monopolio. Hay muchas formas de llegar al monopolio, porque el monopolio no nada más es cuando hay una sola empresa grandota y tiene todo, sino también hay, como les digo, esta primera vertiente de lo que busca solventar la política de competencia. Cuando un conjunto de actores se pone de acuerdo entre sí, es como si fuera un solo oferente y esa es una figura como cuasi monopólica. Entonces les digo, la política de competencia busca esto por un lado y formas de solventarlo. Por otro lado, tenemos lo que es cuando un monopolio abusa de su poder, que es, hay todo tipo de acciones, por ejemplo, exclusividades, negaciones de trato, es una lista bastante larga, son como 15, empaquetamientos de productos, todo ese tipo de cosas que luego las empresas hacen para aprovecharse de su posición dominante. Podemos ir a ejemplos, pero si quieren más adelante, primero el panorama y luego ya platicamos ya de los detalles. El tercero sería el control de concentraciones, que eso es también algo muy común, o sea, de hecho es la piedra en el zapato de las grandes empresas cuando están tratando de vender portafolio o vender un pedacito entre sí, porque es un proceso muy largo donde la Comisión Federal de Competencia, digo, en todo el mundo sucede, se ponen a ver, oigan, esto, si se permite, va a lograr que haya una empresa cada vez más grande y con cada vez mayor poder monopólico, sí o no, y si sí, dice no, paramos esta transacción porque lo que queremos son mercados fluidos. Esto de nuevo es en la teoría, en la práctica, pues, o sea, quién sabe acerca del futuro, incluso el análisis de mercado consiste en estar recabando datos que la verdad no es tan evidente
cómo funciona un mercado, ¿no? O sea, tener más precios y cantidades no es precisamente la mejor herramienta. De hecho, ahí ya pasamos a la parte de construir entelequias que son los modelos económicos. O sea, incluso la identificación de oferta y de demanda es extremadamente complicada porque requiere de encontrar elasticidades, requiere de tener buenos datos, poder separar los productos en cuanto a calidades y demás. Pero bueno, ese es, a grandes rasgos, digo, eh, ya resumiendo, que la política de competencia ya establecida en el mundo busca estas, como las limitaciones al mercado que vienen por la construcción de acuerdos horizontales que llevan hacia precios de un monopolio, el abuso del poder monopólico de las empresas grandes y que a través de las concentraciones no se construyan nuevos monopolios. Esto es en Estados Unidos, en la Unión Europea, en México, o sea, cualquier institución cualquier país que tenga instituciones de competencia, normalmente se centra en esto. Hay otro, o sea, como el mundo es muchísimo más amplio en cuanto a política pública buscando que el mercado funcione, entre comillas, correctamente, o sea, Cote y yo llegamos a trabajar en la Confesionaria de Promoción de la Competencia, que entre otras cosas hacía revisión de las nuevas leyes que pasaban, veíamos si tenían efecto competitivo o anticompetitivo, que ya es otra área totalmente distinta de las que les estamos contando. Finalmente, déjenme también ponerlo en contexto. En México, todo esto está consagrado en el artículo 28 constitucional, en el cual, o sea, de entrada se dice que no se permiten los monopolios en México, y se establecen también las instituciones, quién entra, a qué se dedican, etcétera. En México tenemos dos grandes instituciones, bueno, más bien, tenemos la Comisión Federal de Competencia, que se encarga de proteger el proceso de competencia en todos los mercados excepto telecomunicaciones. La segunda institución es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se encarga de hacerlo solamente en no solo telecomunicaciones, sino también radiodifusión, es decir, mercados de llamadas móviles y fijas, y lo que sería radiodifusión, que es tanto televisión como radio. Entonces, a grandes rasgos, esta es la política de competencia. Entonces, no sé si quieras abundar en algún tema, Cota. Pues digo, sobre esto, ¿no? A lo mejor ya si terminaste, podría pasar a la crítica Adelante. de cómo se entiende la competencia. Pues al final, el problema que vemos los liberales o que ven muchos economistas con una orientación más liberal con respecto a la política de competencia es que se basa en el supuesto de que el mercado ideal es el mercado de competencia perfecta. Es decir, el mercado que tiene muchos productores y consumidores, que el producto es homogéneo, no es diferenciado, es decir, que, por ejemplo, todo el café pues sabe igual, o a lo mejor que todas las películas son exactamente iguales, y que en este sentido ni los productores ni los consumidores de manera individual tienen capacidad de alterar el precio. Y por lo tanto, bajo este supuesto de que el modelo ideal es el de competencia perfecta, lo que estarían buscando desde la intervención del gobierno a través de la política de competencia es buscar que todos los mercados tiendan o se parezcan a este modelo. Y esto pues se puede hacer de muchas maneras. Una es modificando la estructura del mercado, por ejemplo, procurando que haya un gran número de empresas compitiendo. Esto se hizo, por ejemplo, en el pasado, cuando pues se dividieron monopolios en varias empresas para que estas compitieran entre ellos. Se puede hacer también pues bajando barreras, promoviendo que entren nuevas empresas. Y otra forma de procurar que los mercados se parezcan al modelo de competencia perfecta no sería modificando la estructura del mercado, sino imponiendo condiciones similares a las de competencia perfecta. Por ejemplo, imponiendo precios que tienden al costo marginal. Aquí, pues, lo que asume el trabajador o el burócrata que está en la COFESE es que, dado que no hay condiciones de mercado que permitan que haya competencia, tenemos que regular directamente los precios. Si el precio de cierto producto es de 100 pesos
y asumimos que en competencia perfecta tendría que ser de 60 pesos, imponer pues este precio mínimo, o este precio máximo más bien. ¿Cuál es el problema? Que en realidad pues el modelo de competencia perfecta ni existe en ningún lugar del mundo, ni es deseable. Se trata de un modelo estático donde no hay innovación ni diferenciación de productos y donde no contempla el papel del emprendedor como creador de nuevos caminos. Al final del día, lo que está asumiendo es que la competencia es un estado estático, valga la redundancia, cuando en realidad, pues en los mercados la competencia es más bien un proceso dinámico. Y, o sea, por supuesto, en el corto plazo, pues hay competencia en precios, también puede haber competencia en sustitutos y esto cuestiona un poco el modelo de competencia perfecta. O sea, por ejemplo, si suponemos que hay un monopolio en la harina de trigo, pues a lo mejor una competencia imperfecta pudieran ser oferentes en harina de maíz o en otros commodities o en otros alimentos que pudieran funcionar como sustitutos imperfectos. De igual manera, pues suponiendo que alguien pudiera tener el monopolio en la televisión hace muchos años, pues sí hay de alguna forma sustitutos imperfectos en quienes ofrecen pues programas de radio o incluso ya yéndonos un poco más lejos, no sé, periódicos, libros y demás. Pero lo más importante no es la competencia ya sea en precios o ya sea en sustitutos, sino la competencia dinámica o lo que Schumpeter llamaba la destrucción creativa, que es la que en verdad amenaza los monopolios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que mientras la política de competencia tradicional se preocupa por los monopolios de hoy y el poder de mercado que ejercen hoy las empresas en mercados de baja competencia, asumiendo que el poder de mercado que tienen será imparable o imbatible, la realidad es que estos monopolios, si bien hoy se ven muy fuertes, están continuamente amenazados por nuevas innovaciones. Y aquí tenemos muchos ejemplos en la historia. Por ejemplo, hace muchos años Kodak tenía un gran poder de mercado en cámaras de fotos, en filmes para revelar fotos, y muy pronto pues sucumbió ante las cámaras digitales, y ya hoy en día pues las cámaras y las fotos son un commodity, donde pues ya no solo hay cámaras digitales, que las compren pues gente que es muy pro para esto, sino que cualquiera pues en sus teléfonos ya tiene hasta 4 o 5 cámaras y puede tomar pues las fotos que él quiera, las puede imprimir en cualquier lugar. O sea, lo que antes era pues pocas empresas con un poder muy grande, hoy en día pues son muchas empresas con un poder pues prácticamente nulo. Igual pues hay otro caso típico que es el de Blockbuster, el de la renta de películas. Era una empresa pues si bien no monopólica, con un gran poder de mercado. Cuando llegó una innovación que altera de manera sustancial el modelo de negocio, que es por ejemplo Netflix, termina con esta empresa. E incluso pues hoy en día Netflix, que también se veía como una empresa muy potente hace 3 o 4 años, hoy pues está sujeto a una fuerte competencia de otras plataformas. De hecho, pues si ya vemos a Netflix frente a Disney Plus, HBO, Amazon Prime, pues ya es una empresa más, y lo que pudiéramos pensar que era pues un producto con mucho poder de mercado, hoy en día casi es un commodity. Microsoft es otro muy buen ejemplo. Hace muchos años, bueno, no tantos, pero 15 años, cuando empezábamos a estudiar economía, se hablaba de que pues era el nuevo monopolio, nadie lo iba a poder derrotar, tanto en sistema operativo como en su paquetería de Office. Y hoy en día, pues ya con Google Chrome, los consumidores podemos bypassear el poder de mercado que tenía Microsoft, y digo, tanto con Google Chrome para temas de sistema operativo, como con Google Docs para las aplicaciones de hojas de cálculo y de procesadores de texto. ¿Y qué podemos ver entonces estos ejemplos y en muchos más que podemos ver a lo largo de la historia? Y es que nada tuvo que ver la política de competencia en la caída de estos monopolios que ayer se veían pues imparables. Y hoy en día pues vemos que hay debate de qué vamos a hacer con los nuevos monopolios, con Google, con Facebook, con Amazon, con Apple. En el debate, en los periódicos, pues se sigue diciendo, oye, es que estos pues tienen mucho poder, el gobierno tiene que hacer algo, ¿qué va a pasar? Y en realidad, pues lo que tenemos que hacer es confiar un poco en el proceso de mercado, en el proceso de innovador, en la capacidad de crear nuevas soluciones que eventualmente van a provocar que lo que hoy se ven empresas
muy poderosas y que incluso que piensa que abusa del consumidor, pues eventualmente también van a caer. Además, pues no solo debemos confiar en el proceso de competencia, sino que tenemos que tener cierta desconfianza en el gobierno, porque hasta cierto punto es el peor agente en el que podemos confiar para garantizar la competencia. Y eso pues es una afirmación muy fuerte y será bueno que la discutamos ya que empiecen las preguntas. Pero sí les diría lo siguiente, o sea, uno es que los mercados con menos competencia son precisamente aquellos donde el gobierno interviene más. En energía, en banca, telecomunicaciones, en farma, infraestructura, en aeropuertos. Son mercados altamente regulados y a la vez mercados donde la competencia es muy baja. Aunque también es cierto que son altamente regulados porque tienen características que pudieran no permitir que hubiera tanta competencia. También la misma política de competencia en muchos casos puede eliminar a la competencia. Por ejemplo, cuando se ponen regulaciones, estas pueden suponer costos fijos que en ocasiones solamente pueden asumir grandes empresas establecidas y no pequeñas empresas que pudieran entrar a disputar el mercado. Con esto, pues la pregunta sería, ¿cuál es el rol que debe tener el gobierno en la política de competencia? Y desde una posición liberal sería restringirse a sí mismo. ¿Cómo? Pues hay dos vías que puede hacer. Uno es desarrollar una política de desregulación económica muy agresiva, particularmente en sectores muy regulados, como los mencionados, de manera todavía más particular, yo diría el sector energético, eliminando barreras a la competencia. Y el otro es eliminar los monopolios públicos o de plano venderlos y liquidarlos. En México, pues muy pocas cosas harían más por promover una competencia saludable, como liquidar Pemex o vender la Comisión Federal de Electricidad. Esto es una posición que es compartida entre los liberales, pero pues no es el consenso, ni mucho menos, y por supuesto está abierto a discusión y a debate, que es lo que quisiera que abriéramos ahorita. Digo, no, yo tengo una posición un poquito no tan liberal al respecto, pero puedo coincidir en varios puntos. Porque la política de competencia siempre se debate entre estos dos lados, ¿no? O sea, su nacimiento, como platicábamos, se debe a algo profundamente político. En el momento en Estados Unidos en el cual los grandes empresarios tenían tanto poder que el gobierno se estaba quedando atrás. Entonces, una herramienta como para poner en orden a esos empresarios fue el desarrollo de la política de competencia. O sea, como más allá del ideal liberal de que existan mercados competidos y el proceso de competencia crea prosperidad para todo el mundo, también hay que recordar que la esencia es la política. O sea, son grupos que están compitiendo entre sí para ver quién tiene el poder. Entonces, por un lado tienes esta esencia y por otro lado tienes como lo que es la cristalización de la parte como ideal, ¿no? Y tanto la Comisión Federal de Competencia como el IFT, como también todas las instituciones públicas y privadas al tema dedicadas al tema de competencia hacen, pues sí es el estudio de los mercados, buscando que sean lo más eficientes posibles. El propósito es, y la COFESE esto lo hace todo el tiempo, ¿no? Estar iniciando investigaciones, buscando formas de hacer que los mercados sean más eficientes con distintos grados de éxito. O sea, como tampoco es que pueda decirse que incluso hablando del plano ideal, incluso sin asumir una posición extremadamente liberal, uno también puede criticar la acción de estas instituciones viendo el dinero invertido y los resultados obtenidos. Se han hecho cosas bastante interesantes. Yo me acuerdo mucho, o sea, de la COFESE, un caso que me pareció bastante agradable y bonito porque todo el mundo salió contento y no hubo multas y fue todo de mutuo acuerdo, es el caso de la cerveza. En los años 40 o 50, no recuerdo, cuando, o sea, las industrias, el gobierno estaba mucho más pegado a la industria, se creó una empresa proveedora de malta y de cebada que le surtía tanto a Grupo Modelo como Cuauhtémoc Moctezuma,
y ellos lo tenían en copropiedad y el gobierno se aseguraba de que las importaba. O sea, que todo fluyera bien en la cadena de producción. Pero ya cuando llegamos a las últimas 2 décadas, donde ya están entrando las cervezas artesanales, todo el mundo se dio cuenta de que esa es una barrera a la competencia. O sea, como yo para poder proveerme de malta y cebada, nada más le puedo comprar a estos cuates que son propiedad de los grandes. O sea, como no tiene ningún sentido. Al final, la Comisión Federal de Competencia procesó este caso y se decidió que se vendía esta empresa y que ya no había esta relación de que ellos, que Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma fueran dueños de ese pedazo de la cadena de producción. Y entonces todo sale como mejor para todas las partes involucradas. Eso es uno de los buenos casos y hay otros malos casos, o sea, como en los que no se ha hecho absolutamente nada o en los cuales las instituciones no terminan resolviendo, como los descritos por Cota, en los cuales las instituciones no logran el objetivo e incluso retrasan la competencia.